Bueno, pues yo, si os parece, ya podemos ir empezando. Estamos todos... El tiempo, ¿nos recuerdas el tiempo? No se puede pasar de los 12 minutos. Sí. Hola. Sí, Hola, bueno, ya estamos. sí, pues bueno, buenas Hola. tardes. Sí, Hola, buenas tardes a todo el mundo. Vamos a comenzar nuestro segundo seminario utilizando esta herramienta de Google Meet. Y en primer lugar, muchas gracias por vuestra participación a todas y todos los que estáis ahí, tanto en streaming como en la posibilidad de participar, aunque esperemos que la aplicación funcione correctamente. En esta ocasión hemos ampliado la capacidad hasta 150, algo más de 150 participantes. No sé si todo el mundo podrá entrar correctamente. Y ahora lo que nos toca pues, es empezar con la primera... Dos cosas técnicas muy claras. Primero, que mantenga silenciado el micrófono y la cámara mientras habla cada ponente y solo sugerimos que lo conectes cuando dé paso el moderador, si es que es el caso. Y luego utiliza el chat que tienes en el icono de la pantalla para plantear preguntas, comentarios al hilo de cada intervención. Luego, solo recordar a todo el mundo que hay un tiempo de latencia entre una intervención y otra, por tanto, no se puede hablar como cuando estamos cara a cara. Y dependiendo de la velocidad de conexión, es posible que en algunos casos pues esto pueda variar. Y luego, en tercer lugar, mantendremos el mismo sistema de organización del primer seminario. Primero presentará Antonio López, después Joaquín Castillo introducirá a cada ponente y moderará las intervenciones. Y por último, tendremos unas conclusiones por mi parte para terminar. Y nada, sin más dilación, pues le doy la palabra a Antonio, que tiene la tarea de introducir la sesión otra vez. Pues muy buenas tardes, muy buenas tardes. Yo lo primero que quiero hacer es daros las gracias. Primero, dar las gracias a los ponentes por participar, por ayudarnos en este esfuerzo de transferencia de conocimiento, de difusión de prácticas innovadoras y por aportar con su experiencia e información relevante frente a la avalancha de bulos y desinformación en la que estamos inmersos y que nos afecta a todos, ¿no? Y también quiero daros las gracias a todos los que os habéis inscrito, los que nos seguís, en este esfuerzo de difusión que hemos organizado 3 profesores de 3 universidades distintas y que nos está desbordando por el éxito, ¿no? Con la primera sesión superamos todas las expectativas, más de 1.600 personas. Y de hecho en YouTube el seminario, que dura más de 1 hora y media y que al fin y al cabo es un tema de trabajo social técnico, pues en YouTube el seminario va por más de 2.000 visualizaciones, ¿no? Solo en el canal que hemos creado, aparte de las visualizaciones en el Facebook de Joaquín y de José Manuel y otros muchos que lo han puesto también, lo han colgado también en sus redes sociales, ¿no? Os animamos a suscribiros al canal de YouTube que hemos creado para difundir conocimiento estricto y para fortalecer la práctica profesional. En esta sesión, otra vez, hemos superado nuestras expectativas de inscripción y vamos a procurar subirlo al canal de YouTube en cuanto podamos al finalizar la grabación para daros a todos la posibilidad de verlo más veces. Gracias por esta respuesta masiva y por mostrar que para mí es muy importante, ¿no? Para mí, para Chaime, para Joaquín es muy importante, por demostrar que los ciudadanos demandamos información rigurosa, que nos interesa el conocimiento, que nos interesa dar la voz a los protagonistas. En esta segunda sesión de nuestro seminario nos vamos a centrar en las buenas prácticas. La primera fue sobre grandes tendencias enmarcada por profesionales de primer nivel, que ya tuvisteis la ocasión de escuchar y ver. Y la segunda es la segunda tiene que centrarse en las buenas prácticas, ¿no? En esta ocasión tenemos 3 personas estupendas que va a presentar Juan. Vilar y Juan Carlos Espejo. 3 profesionales que es que me están llamando por teléfono y no sé por qué no lo logro apagar. 3 profesionales de primer nivel. Es importante señalar que las catástrofes y las pandemias actúan como catalizadores del cambio social y del cambio organizacional. Procesos de digitalización que nos habría llevado mucho tiempo implantar, de repente se convierten en una necesidad perentoria y los incorporamos de la noche a la mañana a toda velocidad. Los primeros ordenadores, lo sabéis igual que yo, se desarrollaron bajo la presión de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí en España, por ejemplo, la catástrofe del Prestige
en la que jugó un papel destacado Luz Campello, que nos va a contar ahora, nos obligó a redefinir nuestras estrategias de intervención. Ahora mismo, en esta pandemia, de nuevo nos vemos obligados a redefinirnos y por eso en este seminario nos centramos en las buenas prácticas. Para finalizar, me gustaría resaltar 4 características, brevemente, de la intervención social en situaciones de emergencia social y de catástrofes humanitarias. En primer lugar, nos movemos los profesionales desde un enfoque burocrático, tradicional, a la expectativa, esperando que el problema nos llegue a los servicios sociales, a un enfoque proactivo, anticipatorio. Es tanto el riesgo que no podemos esperar. Nos movemos hacia la población en riesgo y actuamos preventivamente para minimizar los daños. En segundo lugar, la dispersión y la falta de coordinación se transforman en coordinación y compenetración, actuando de acuerdo con una orientación centrada en la gestión logística, los resultados y la solución de problemas, más allá de las competencias de las unidades administrativas, y por eso pasamos de la dispersión y la fragmentación a la coordinación y la jerarquización. En tercer lugar, incorporamos a la actividad profesional los aprendizajes, las prácticas, los conocimientos y las habilidades que hemos evaluado y testado en situaciones previas de catástrofes. Por eso es tan importante contar con buenos profesionales en la primera línea. Por ejemplo, gestionando correctamente los recursos humanos, compartimentando la organización, para que si alguien se ha afectado por la enfermedad, la organización no se pare o bloquee, teniendo un grupo crítico de personas a lo mejor trabajando desde casa para que puedan sostener la organización y no se venga abajo la actividad. Y en cuarto lugar, incorporamos nuevas prácticas y tecnologías que se abren paso por necesidad y que pasan a formar parte de nuestra práctica diaria, como por ejemplo en el ámbito médico las visitas digitales o el diagnóstico online, que ya observamos que se ofrecen en algunas apps en el ámbito de la intervención médica, ¿no? En definitiva, las buenas prácticas nos permiten mejorar nuestra actividad y aumentar la confianza en nuestra capacidad de respuesta. Una inyección de optimismo, que es lo que necesitamos en este entorno de crisis, ese optimismo de la voluntad del que hablaba Hegel. Y ahora, pues os dejo con Joaquín Castillo, nuestro moderador, y con la primera ponente. Así que mucho ánimo y muchas gracias por estar aquí. De acuerdo, Antonio, muchas gracias. En primer lugar, lo que me gustaría es dar las gracias por la participación, porque como dice Antonio, en un momento donde hay tanto ruido, ¿no? Y tanta gente haciendo cosas interesantes también, ¿no? Pues ya, bueno, pues que alguien se anime a participar ya es un gran regalo, ¿no? Y en este sentido yo hoy no voy a gastar mucho tiempo porque tenemos 3 ponentes muy interesantes, pero solamente decir que la idea ha sido escalar desde una visión más amplia, que vimos en la sesión anterior, para descender a unos niveles de acción más cercanos al territorio y sobre todo que contemplen la mirada diferente, ¿no? Por eso hemos querido integrar, por un lado, la sanidad, por otro lado, lo social y por otro lado, el tercer sector, para que nos cuenten cómo están actuando, cuáles son las mejores prácticas o las líneas de futuro, ¿no? Entonces, sin más dilación, lo que voy a hacer es pasar la palabra a Luz Campello, que es jefa del Servicio de Trabajo Social del área sanitaria. Como ha dicho Antonio, tiene gran experiencia en catástrofes como el Prestige y es especialista en emergencias sociales, dirige un equipo profesional de más de 40 personas y es promotora y participa en diferentes comités, también iniciativas de intervención comunitaria. Tiene un largo currículum, no da tiempo a leerlo casi, así que, bueno, Luz, muchas gracias por venir y adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Hablar de trabajo social sanitario en emergencias y en concreto en COVID-19 es hablar de trabajo social sanitario especializado. Si os enseño esta foto, me imagino que os vendrá a la cabeza muchas imágenes que estamos viendo hoy en día. En principio, personas con mascarilla, personas con buzo, personas con guantes, un poco cara de extenuados y de trabajar mucho, incluso también con gafas. Bueno, pues esta es la imagen de otra emergencia, otra catástrofe, en este caso medioambiental, que fue el caso del Prestige que tuvimos en Galicia, en las costas de Galicia, con el derrame del fuel.
En este momento tuve la experiencia y la suerte de poder dirigir a nivel profesional todo el programa de voluntariado con más de 600.000 acciones de voluntariado como directora técnica. Eso me dio muchísimo rodaje, muchísimo aprendizaje para lo que es la organización logística y estratégica en momentos de emergencias. Por lo tanto, eso es una de las premisas que nos situó desde un primer momento. Perdón, desde un primer momento, se me ha ido, desde un primer momento en el grupo de dirección del Comité de Crisis del Hospital. Bueno, una segunda premisa es que existan servicios de trabajo social previamente organizados con jefaturas de servicio, de manera que haya una estructura, unos circuitos y unos programas y estemos ya perfectamente integrados en la dinámica del hospital. En este sentido, quería agradecer al equipo de trabajo social del área sanitaria de Coruña, donde formamos parte 40 profesionales. Es un servicio integrado donde está atención primaria y atención especializada y atiende, también tenemos apoyo de psicólogos y auxiliares administrativos y atendemos a toda el área desde Coruña hasta Finisterre, con más de 36 ayuntamientos. Bueno, la tercera premisa es el apoyo incondicional de la dirección. En este sentido, el director gerente ha entendido desde un primer momento que era importante que Trabajo Social estuviésemos ahí a partir del plan que le he presentado, le hemos presentado como servicio, que estuviéramos ahí y nos ha introducido desde el 13 de marzo en el comité de crisis del hospital, de forma que podíamos participar de todas las decisiones y aportar los escenarios posibles que se iban dando y que nosotros ya veíamos que se iba a dar a nivel social y introducirnos en los circuitos ordinarios. Bueno, una vez partiendo de estas tres premisas que son fundamentales, pasamos a las siguientes 3 líneas de acción que como servicio llevamos a cabo, implementamos. Primero, hace falta una reestructuración del servicio para hacer frente a esta situación. En esta reestructuración van desde reorganización de personal. Nosotros echamos mano del personal más especializado en salud mental, oncología y urgencias. Todo el tema de intervención rápida e intervención muy especializada en final de vida y apoyo psicosocial. Por otra parte, contamos con profesionales de asesores. Lo que más se parecía a esto es la persona que lleva el programa de tuberculosis, de tratamientos directamente observados, por lo tanto me la he traído de asesora para todo el tema de acciones que pusimos en marcha y también pusimos una serie de cambios estructurales como atención continuada de 9 de la mañana a 9 de la noche con fines de semana y todos los días festivos cubiertos. Bueno, aparte de eso, organizamos una serie de coordinadoras que había coordinadora de agudos, de todos los procesos de agudos, que luego explicaré, coordinadora de sociosanitario, todos los procesos más residenciales y complejos, y coordinadora de comunitario, de todo el tema de atención primaria y seguimientos domiciliarios. Bueno, por otra parte, diseñamos una serie de programas y líneas de acción que tenían que ver básicamente con ver, llamar y estar en contacto, hacer el seguimiento de todas las personas COVID y de sus familiares para hacer apoyo psicosocial y ver necesidades que se planteaban y responder a las mismas en coordinación con otras entidades y otros profesionales. Y en tercer lugar, una serie de acuerdos con los ayuntamientos y con entidades sociales y trabajo social comunitario para poder llevar a cabo nuestra labor de manera más eficiente y también darles respuesta a las entidades sociales de la comunidad. Vale, con este planteamiento ya pasamos a implementar. Ya tenemos la estructura del servicio reorganizado y tenemos las líneas de acción y tenemos los acuerdos con la comunidad. También pensamos que era muy importante formación. Entonces, hemos pedido al hospital formación especializada en manejo de esta enfermedad y para apoyar a las familias y TICS. Todo el tema de solicitar muchos medios tecnológicos para que nos pudiesen servir de apoyo al servicio, tales como teléfonos corporativos, smartphone para temas de WhatsApp, envío de vídeos para las familias, fotos, etcétera, cámaras para poder tener reuniones online, tablets para poder realizar videollamadas, también
con el servicio de informática se puso a nuestra disposición para generar un aplicativo de seguimiento, un aplicativo rápido a través de una metodología que ya teníamos experimentada con otros programas Open Clinic, de forma que podíamos recoger toda la información compartimentada en atención primaria y otras entidades, y también vimos que para compartir la información y para llegar mejor a todas las entidades, era una oportunidad enorme el desarrollar la página web que teníamos en ciernes. Y entonces fue un empujón, toda la documentación, todo lo que hemos hecho, fuimos capaces de ponerlo en la página web, y entonces a través de la página nos comunicábamos con las entidades. Muy bien, pues ya tenemos toda la infraestructura organizada, entonces ahora vamos, ¿cómo lo llevamos a cabo? Vale, pues con esos 3 grupos de coordinación que os he comentado, el de agudos nos dedicábamos a llamar a todas las familiares de personas ingresadas. En el primer momento, la persona que ingresa es separada, como sabéis, de la familia, llamar a todas las personas para hacer apoyo psicosocial, identificación de posibles necesidades, contención, soporte y identificación de necesidades de comunicación. Al mismo tiempo, hicimos un acuerdo con los psicólogos porque no nos daba tiempo a ver a todos en un tiempo rápido, un tiempo muy ágil. Entonces, ellos detectaban indicadores de riesgo social y nosotros psicológico, y nos compartíamos, nos derivábamos los casos entre nosotros. Eso a nivel de hospital. Al mismo tiempo, gestionábamos alojamiento alternativo, que se articuló un hotel de pacientes que tenemos dentro del área, y todo el tema de apoyos en la comunicación, videollamadas, dignificación del proceso final de vida para poder estar presentes, etc. A nivel comunitario, nos pasaban los listados de todas las personas que se iban incorporando en domicilio en aislamiento. Pero sí es verdad que, dada la cantidad que había y que estaban seguidos por enfermería y por personal y por médico, pues hemos decidido, ellas mismas han decidido que era mejor un cribado ir directamente a las personas más vulnerables, porque salía otra nueva realidad, que era problemas derivados del confinamiento, personas que no eran COVID, pero que surgía muchísima problemática derivados en sí del confinamiento. Al mismo tiempo, hemos eliminado todo el tema de... hemos dejado libre las citas, de forma que quedaba todo a demanda y liberado para las llamadas de las profesionales. Por lo tanto, facilitaba mucho esa gestión, y ha mejorado muchísimo la relación con los ayuntamientos y con los servicios sociales, con servicios muy ágiles. Hemos tenido la suerte, que va a participar también el Ayuntamiento de Coruña, de tener un muy buenos servicios sociales que nos daban muy buena respuesta. Bueno, eso en principio ya era la intervención. Por lo tanto, teníamos todo cubierto. Y ¿qué sacamos? ¿Qué es lo nuevo que aporta esta experiencia? Bueno, lo nuevo que aporta es que pasamos a hacer un trabajo proactivo, de forma que no tenemos que esperar a que nadie nos llame, sino que nosotros directamente intervenimos en función de criterios de riesgo, en este caso en función de COVID, diagnóstico COVID o indicador de riesgo, factor de riesgo. Necesidad de soporte, valoración de garantías de poder llevar a cabo y comprender las indicaciones en domicilio, o buscar alojamientos alternativos. No he hablado de la comisión sociosanitaria, que era la tercera comisión que se hizo, que está más orientada a la complejidad y a las residencias, y que es la que menos se desarrolló aún, porque estamos aún en ese proceso. Hemos desarrollado muchísimo el domicilio, el escenario comunitario y el escenario hospitalario, pero ahora falta, quizá estamos en el proceso de desarrollar para una mejor atención residencial y sociosanitaria. Bien, ¿qué más aportó esta forma de trabajo? Bueno, aportó el descubrimiento de las ventajas de las nuevas tecnologías, que son también amigables, y es una herramienta de ayuda con una cercanía distinta. Fuimos facilitadoras y de enlace y consultoras de las entidades comunitarias para acercar, pues dar respuesta a dudas, a problemas, facilitación de EPIs para ir a domicilios cuando no eran capaces de conseguirlo, contacto con medicina preventiva, etcétera. También ha mejorado muchísimo la relación interprofesional e interinstitucional, porque se han roto todas las barreras corporativistas y de entidades, y básicamente
pues nos hemos convertido en la garantía de lo sanitario, desde lo social, la garantía social para posibilitar lo sanitario de manera más eficiente, con una atención muy personalizada y muy ágil. Y bueno, y por último, el meternos también mucho en la parte final de vida e incluso cuidar todo el tema del duelo, el fallecimiento, todo esto pues fue también un papel muy importante, creo yo, que participamos en ello. Y como medidas de futuro, pues bueno, yo creo que, como os decía, la incorporación de las TICs ya llegaron para quedarse, que podemos llegar a mucha más población de una manera más rápida, incluso con población que está muy aislada, como mayores solos o pacientes de salud mental muy aislados. Y un cambio, sobre todo, yo creo que hay un cambio en la visibilización de la profesión y un nuevo posicionamiento profesional como un nuevo interlocutor importante en el sistema sanitario, de manera que es necesario que haya jefaturas de servicio, donde no hay estos servicios organizados, somos profesionales que no se han logrado sacar el potencial que tenemos, es un profesional que se desaprovecha, que no se da, las competencias nuestras pueden ir mucho más allá y ser eficientes para el sistema y, por lo tanto, es necesario que se nos reconozca ya como personal sanitario para estar en igualdad de condiciones y que el resto de interlocutores y de profesionales de los equipos, porque esto nos limita, es un techo de cristal para tener acceso a otro tipo de puestos y a los lugares donde se toman las decisiones. Entonces, jefaturas de servicio, personas, trabajadoras sociales en las consejerías, donde se deciden las políticas sanitarias, y es imposible cualquier programa que se ponga en marcha que no tenga la perspectiva social, porque desde luego lleva una fragilidad enorme y cojea, desde luego cojea. Y luego es necesario también algo que hasta ahora no lo he dicho nunca en público, pero en los años 80 se ha dado un salto enorme reconociendo las direcciones de enfermería. Era algo impensable y con mucho rechazo en ese momento del personal médico. Pero en este momento, donde las nuevas formas de enfermar pasan por lo social y tienen tanto peso sociosanitario, es necesario que en el sistema sanitario se reconozcan direcciones de trabajo social sanitario para estar en igualdad de condiciones que enfermería y el personal médico. Entonces, podemos llegar a donde se decide y podemos tener de alguna forma, podemos dar respuesta aparte del problema gordo que tiene el sistema sanitario hoy en día de organización. Podemos colaborar, contribuir mano a mano con esos profesionales. Y por último, decir que somos profesionales de lo sociosanitario, que tenemos un manejo de la complejidad como no tiene ningún otro profesional, porque nos manejamos entre los distintos sistemas y los distintos niveles de atención y los distintos actores como nadie, porque no trabajamos desde lo universal, como es el sistema sanitario, sino desde las condiciones particulares de cada persona y los condicionantes económicos y recursos personales, etcétera. Por lo tanto, somos expertas en la coordinación sociosanitaria, que es el gran problema que tiene ahora mismo el sistema, y podemos aportar mucho a un nuevo modelo de atención sociosanitaria. Y bueno, y desde ahí yo creo que podía, no sé si luego a nivel de preguntas me puedo responder a lo que necesitéis, pero yo creo que las líneas generales son esas. Profesionales expertos en lo sociosanitario, profesionales que tenemos que romper la barrera de que nos tengan como subsidiarios y que no participemos para nada en las decisiones y que dependamos de otros para poder participar y trabajar. Esto genera muchísima desgaste y además es un gasto, un mal uso de los recursos que está haciendo el sistema, un mal uso del trabajo social. Muchas compañeras no han podido participar como les gustaría, incluso han tenido que estar pues reducidas a un papel muy secundario cuando hay mucha población que necesita de nuestro apoyo psicosocial y de nuestro acompañamiento y seguimiento y de respuesta y movilización de recursos. Y con eso, de momento me voy a quedar, si os parece. Sí. Muchas gracias. Estupendo, Luz. La verdad que ha estado muy bien, has ajustado prácticamente al tiempo. Vamos a aprovechar a ver si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Que la idea, el último día nos quedamos con las ganas de recuperar esas preguntas del chat
Y mientras tanto yo te hago alguna pregunta, ¿no? Aprovechando lo que tú estabas comentando. Desde esa visión proactiva, ¿no? Y mirando al futuro, como tú decías, ¿no? Y recogiendo esto que decías de, bueno, sobre todo esa coordinación, esa manera de actuar, no esperando a la necesidad, sino yendo por ella. Me consta que ahora mismo los trabajadores y las trabajadoras sociales tienen muchas ganas bueno, de hecho están trabajando en sus casas, pero tienen muchas ganas de estar cerca de los usuarios, pero al mismo tiempo tienen bastante miedo porque, bueno, pues el peligro que conlleva, el riesgo que conlleva, y también no solo para ellas, sino también para los usuarios. Me quería preguntarte, ¿qué posibilidades, atendiendo a esa visión proactiva, qué posibilidades crees que podríamos poner en marcha para atender las circunstancias vitales de las personas y al mismo tiempo salvaguardar, ¿no?, la seguridad de todos, ¿no? Bueno, en primer lugar, es normal que haya miedo, hay incertidumbre. Creo que lo que tenemos claro ahora mismo son las medidas preventivas. Lo demás, bueno, es muy reciente, una enfermedad muy reciente que estamos aprendiendo aún y tenemos que aprender. Por lo tanto, partimos de que hay miedo e incertidumbre, que tenemos que tener unas medidas de distanciamiento social, unas medidas que, bueno, que nos van marcando también las autoridades y que vamos a respetar. Pero a partir de ahí hay muchas formas. Yo lo que he visto es que a pesar de la distancia y de no ver físicamente a la persona, los medios, la tecnología, que en principio era algo frío, se ha convertido en un instrumento amigable porque nos permitía acercarnos y nos permitía hablar de otra manera y sentir a la persona y visualmente, incluso aunque no fuese visualmente, aunque no fuese con imagen, y estar cercano. Entonces, generar ese vínculo de confianza, ese vínculo de proximidad y de empatía con el otro, eso es mucho más importante. Es mucho más importante a veces que una consulta presencial, cuando si el objetivo no se cumple, no se tiene por qué cumplir esa relación de ayuda, incluso aunque sea presencial. Entonces yo creo que el fondo de nuestra profesión, la relación de ayuda basada en la confianza, en ayuda a transmitir los derechos y a empoderar a las personas para que sean capaces de responder y solucionar sus propios problemas. También un papel muy importante en ayudarles a relacionarse con el sistema sanitario y los sistemas en general se están volviendo no amigables para las personas. Es difícil el acceso por la tecnología, por la brecha digital, por la población envejecida. Entonces, ahí tenemos mucho trabajo que hacer con medidas preventivas y con nuevas formas que tendremos que ir ideando. No tengo recetas, pero sí tengo mucha confianza. Porque en esta situación tan extrema y tan de emergencia, la respuesta que ha tenido la población y que ha sentido la cercanía y la respuesta de todas las instituciones ha sido muy positiva. Por lo tanto, confío en que con la ayuda de la tecnología, con las medidas preventivas y la educación sanitaria, seamos capaces de adaptarnos a otra forma de hacer. Como en su día ha pasado con el SIDA o con el HIV, que ha cambiado una serie de formas pues, de relacionarnos y de actos sanitarios. Yo creo que ahora va a pasar lo mismo, trabajar con información, con contención, con prevención y con nuevas formas de relacionarnos de tecnologías. Estupendo, estupendo, pues maravilloso. Pues nada, gracias por tu participación. Ahora en cuanto... espera a ver. Aquí están diciendo, bueno, que el miedo es humano, que no depende de la categoría, decía Agustina. Desde mi punto de vista, bueno, pues decían, es muy importante tener presente las medidas de seguridad, de prevención, ¿no? Sí. Ajá. Quizá. Entonces, dice, algunos preguntan por qué los trabajadores sociales no pueden acceder a dirigir centros de salud o direcciones de cuidado o otros cargos similares. ¿Por qué no pueden acceder a dirigir centros de salud? Sí, pues por eso, precisamente por esto. Nosotros como servicio tenemos una cantidad de programas y de contenido muy superior a algunas direcciones y subdirecciones, como por ejemplo humanización. Muy superior, pero en cambio no estamos ahí, es decir, estamos relegados a depender depende de la persona o del profesional donde nos ubiquen, si es en admisión, si es en humanización, si es en lo asistencial, si es en gerencia.
vamos a tener pues, una posibilidad mayor o menor de hacer. Entonces, primero, nos tienen que considerar personal sanitario ya, es que si no estamos muy limitadas, porque estamos en inferioridad de condiciones. Y segundo, nos tienen que dar acceso a puestos de responsabilidad, porque podemos aportar de forma transversal, por ejemplo, la humanización. Ya tenemos compañeras que están en humanización. La diferencia es que ya están como jefas de servicio y hay otras personas que son otra profesión que están como subdirectoras. Y ahí es la diferencia. Y luego quería, si me permites en un segundo, hacia el futuro también es muy importante los servicios de urgencias. Tenemos que pensar en estar las 24 horas en los servicios de urgencias. ¿Por qué? Porque dada la gran problemática que nos viene derivada de toda esta situación y de lo que conlleva a nivel económico y a nivel de precariedad, también en el apoyo social, que es la fuente principal para el cuidado, el único recurso que está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, es el servicio de urgencias de los hospitales. Por lo tanto, y también los PACs, los de atención continuada en atención primaria. Por lo tanto, tenemos que pensar que tiene que haber trabajadores sociales sanitarios ahí, porque están surgiendo constantemente menores que claudican las familias por trastornos de conducta, violaciones, violencia de género, sin hogarismo, mayores que claudican las familias y los dejan en urgencias, y tenemos que estar ahí dando respuesta y ayudando a gestionar los servicios y ayudando a la población. De acuerdo, pues estupendo. Mercedes planteaba alguna visión en cuanto a que siempre estas visiones más que no se mezclen, o sea, de cierto intrusismo cuando se ve a los trabajadores sociales en el marco de salud, en todo esto, ¿no? Yo creo que habría que tener una mirada muy amigable, ¿no? Con todas las disciplinas, entre las disciplinas, ¿no? Y eso haría que se acabara esos reinos de taifas, ¿no? Y pudiéramos trabajar conjuntamente. La experiencia que tú planteas, ¿no? De trabajar con psicólogos, que ha funcionado muy bien, ¿no? En este sentido es una buena práctica, ¿no? Sí, yo creo que el intrusismo es un miedo como otro cualquiera. Hay campo para todos, hay muchísimo campo para hacer. Entonces, y hay acciones que no son específicas de ninguna profesión, que en algún momento o en algún enfoque lo hace mejor una profesión, en otro momento otro, pero no nos podemos pelear entre nosotros ni apelar a corporativismos. Nosotros tenemos la experiencia con los psicólogos, es la primera experiencia que tenemos con los psicólogos de nuestra entidad. Ellos están muy contentos y nosotros también. ¿Por qué? Porque somos grupos pequeños que nos necesitamos mutuamente y muy cercanos en la disciplina y muy cercanos en el apoyo que damos. Y luego también tenemos experiencia, llevamos la gestión del programa con Cruz Roja, la Caixa, de psicólogos para atención a final de vida y duelo, y también depende, lo tenemos como programa sociosanitario y también gestionamos nosotros esos psicólogos y hay una relación muy buena y una transferencia de información muy rica. Y con enfermería, con todo el tema de las videollamadas, de la comunicación y de transmitir mensajes para las personas que estaban en un estado muy grave, incluso de despedida, y vídeos, fotos de familia, etcétera, pues también ha sido una colaboración muy, muy rica. Con el personal médico ya tenemos mucho más trabajo caminado. Con los médicos es una relación muchísimo más elaborada. Nos falta quizá ahora trabajar más con otros profesionales. Ajá. Pero es posible. Bueno, pues ya el resto de preguntas, para no demorar más en el tiempo, el formato, lo que voy a hacer es recogerla y dejarla para después. A ver si las podemos recoger al final, ¿vale? Ojalá, para no demorar más. Muchas gracias, Luz, por tu mirada. ¿Puedo hacer solamente una notita? Perdona, hemos acabado, yo como soy delegada de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud, hemos elaborado un manifiesto también como unas líneas principales, básicas, esenciales, que se tendría que dar en todo el trabajo social sanitario de todo el país, en cualquier circunstancia de emergencia, y la acabamos de sacar para ayudar a los gestores a saber que esos mínimos se tienen que dar en trabajo social. Y bueno, quería, como acabamos de sacarlo ayer, quería aprovechar este momento para decir que están en los medios y que está a disposición de todos. Vale, de acuerdo, Luz, pues nada. Bueno, pues sin más dilación, paso a presentar a Ana Vilar Varela, directora técnica de Servicios Sociales del Ayuntamiento de A Coruña. Hola, Ana. Hola, se me escucha bien, ¿no? Sí,
Sí, sí. Hola, buenas tardes. Adelante. Bueno, antes de nada quiero agradecer a la organización la oportunidad que nos brinda, en este caso al Ayuntamiento de La Coruña, a los servicios sociales comunitarios, de participar en esta iniciativa que entendemos que es de alto interés para todos y además en un momento tan complejo. Antes de iniciar un poco la exposición de la práctica que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de La Coruña, quiero poner en valor el reconocimiento del sistema de servicios sociales como sistema de carácter esencial y, en este caso, en lo que a mí me toca, en los servicios sociales comunitarios, pero también poner en valor a los profesionales que trabajan dentro del sistema de servicios sociales. Es un trabajo muchas veces, o la mayoría de las veces, invisible, no están tan expuestos, en este caso, a los medios de comunicación como puede estar el sistema sanitario, pero su trabajo de día a día pues es incansable, más allá de lo mínimamente exigible, porque hay un alto grado de compromiso y de eficacia. Entonces, valga por delante mi reconocimiento y, en este caso, si me dejáis, pues a los profesionales que trabajan dentro de mi concejalía del Ayuntamiento de La Coruña. Igualmente, es importante destacar y agradecer la labor de las entidades del tercer sector y, como no, de otros sistemas, como en el caso de Luz en el ámbito sociosanitario y de, por supuesto, el gobierno local, concejalía y alcaldía, que, bueno, evidentemente, si no hay una apuesta y un proyecto por detrás conjunto, esto es inviable de cualquiera de las maneras. Dicho esto, yo quería señalar también que estamos hablando todo el tiempo de que hay una crisis sanitaria, y es cierto que la hay, ¿no? Pero también hay una crisis social, ¿no? Y están en peligro determinados elementos que tienen mucho que ver con lo comunitario, ¿no? Con el barrio, con el territorio donde reside esa persona. Yo quiero destacar dos cosas antes de aterrizar en la experiencia concreta del Ayuntamiento de La Coruña. Y me parece que es imprescindible visibilizar también que ese distanciamiento físico ha motivado un acercamiento social y, sobre todo, un acercamiento comunitario, ¿vale? Y que las interacciones, que es el bien protegible del sistema público de servicios sociales, lo que han provocado esta crisis es que se han consolidado y nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen las relaciones pues, con tu red formal, informal y con tu entorno más próximo y tu entorno comunitario. Entonces, quiero ya lanzar un mensaje positivo y de esperanza de que hay cosas que se han fortalecido y que vamos a salir pues, desde un punto de vista positivo de esta crisis en buen camino. En el caso de Coruña, voy a explicar muy rápidamente cuál fue nuestra experiencia, cómo se organizaron los servicios y cuáles fueron las líneas, digamos, o los ejes estratégicos más importantes. Quiero destacar tres momentos: el antes del estado de alarma, durante y hacia dónde vamos en estos momentos o dónde estamos situados, cuál es el escenario con el que nos estamos encontrando. El antes, todos sabemos que partíamos de un sistema público de servicios sociales muy debilitado, disperso, que se produjeron grandes recortes a partir de pues, 2 años después aproximadamente de la entrada en vigor de la ley de dependencia, y todo eso provocó que partiéramos de unas estructuras muy debilitadas. Yo me atrevería a decir que tímidamente estábamos empezando a recuperar la esencia y el objetivo real del sistema público de servicios sociales. Y de repente la pandemia pues, interrumpió y nos dejó totalmente bloqueados a todos en una situación donde los acontecimientos vitales eran estresantes, donde no sabíamos muy bien qué era lo que iba a pasar y con lo que nos estábamos encontrando. En el caso del Ayuntamiento de La Coruña, una semana antes enfermó una de las primeras, el primer caso en Galicia de COVID. Concretamente, una persona que participaba activamente en un centro cívico. Nosotros en estos momentos tenemos 20 en el Ayuntamiento de La Coruña y participaba activamente en su entorno comunitario. Bien, esta persona enfermó de COVID y a partir de ahí, bueno, pues se tomaron la decisión de cerrar la red de centros cívicos y, por desgracia, pues esta persona pues falleció. A partir de ese momento nos dimos cuenta que nos estábamos enfrentando a una situación muy compleja, que no sabíamos muy bien cuál iba a ser el escenario con el que nos íbamos a encontrar y que nos teníamos que anticipar. Primero para prevenir la situación de la población con la que ya veníamos trabajando y para ver con lo que nos íbamos a encontrar y sobre todo con aquellos ejes o aquellos sectores que para nosotros iban a tener un mayor impacto en la crisis. Y entonces definimos un plan de actuación, como también en el caso del ámbito sanitario, como indicó Luz, y desde el primer momento ese plan de actuación lo hicimos público, para que todos los servicios y todas las entidades conocieran cómo estábamos organizándonos desde el ayuntamiento. ¿Qué ejes trabajamos? Fundamentalmente nos dirigimos a la información y atención inmediata de la población,
a los mayores dependientes y personas que entendíamos que iban a estar en una situación de mayor vulnerabilidad, como podrían ser enfermos mentales, a familias y menores, a la generación de una red de voluntariado que en un tiempo récord de unas horas pues se alcanzó la cifra de 500 voluntarios adscritos a la red municipal para participar en todas aquellas acciones pues que ellos consideraban que podían echarnos una mano. Y también se generaron dispositivos especiales para reforzar aquellos sectores que también entendíamos que iban a estar más debilitados, como podían ser personas en situación de calle, mujeres víctimas de violencia de género, o personas que por sus circunstancias pues tenían la necesidad de tener un alojamiento durante la situación de crisis. Con este escenario fue con el que nos empezamos a mover. En primer término, la atención inmediata. Lo que hicimos fue modular la atención que veníamos desarrollando hasta la fecha, procurando que no hubiera, que hubiera el mínimo de atención presencial, pero sí es cierto que nosotros hicimos un refuerzo de reorganización en teletrabajo, pero mantuvimos visitas, sobre todo visitas domiciliares en aquellos casos que considerábamos que estaban en una situación de alto riesgo y que durante el periodo de confinamiento iban a tener la necesidad de seguir vinculados a la figura profesional de referencia o al proyecto de intervención social o socioeducativo que veníamos trabajando con ellos. Entendimos que eso lo teníamos que mantener y al mismo tiempo teníamos que dar una respuesta ágil a toda aquella demanda que venía de las personas que no se habían incorporado al sistema y que tenían la necesidad de una atención por parte de los servicios sociales comunitarios. Por ello lo que hicimos fue reforzar una línea telefónica que ya venía funcionando con las figuras profesionales de 2 trabajadores sociales que iban cribando ese primer nivel de atención. A su vez, estas trabajadoras sociales iban vinculando a esas personas al territorio, al barrio donde residían y los vinculaban a los equipos de atención social, que en la ciudad de La Coruña pues hay 5 equipos de atención social distribuidos en la red de centros cívicos. En ese momento, los trabajadores sociales, los educadores, en un esfuerzo tremendo de interdisciplinaridad, que yo creo que eso también hay que ponerlo en valor, como decía Luz, que bueno, pues no hay en ese momento no hay profesiones, no hay disciplinas, sino hay una base común, una fuerza común para trabajar en pro de la ciudadanía. Entonces todos los compañeros pues se pusieron a hacer ese cribado, esa atención social y ver las necesidades que las personas tenían en ese momento y tratar sobre todo de darlas con la mayor agilidad posible. Para ello fue fundamental también la alianza que se generó con las entidades del tercer sector. Las entidades del tercer sector, en Coruña en concreto, existen ya pues una cierta dinámica generada con las entidades del tercer sector. Tenemos pues 2 órganos de participación municipales, donde bueno, pues existe una relación fluida con las entidades y el generar esa alianza con las entidades fue fundamental porque nos permitió manejar la misma información y compartir la intervención social también, porque no nos olvidemos que la intervención social la tendríamos que seguir manteniendo. Entonces, el trabajo con entidades, Cáritas, Cruz Roja, en nuestro caso Padre Rubinos o Fundación Emalsa, fue fundamental para que pudiésemos compartir todo lo que íbamos haciendo y cómo íbamos cubriendo las necesidades. Otra cuestión muy importante para nosotros fue reforzar también la atención a mayores dependientes. ¿Por qué? Porque sabíamos que el impacto de la crisis ahí iba a dar de lleno. Entonces era fundamental reforzar los servicios domiciliarios y de proximidad. Para ello, pues había que ajustar planes de trabajo, ampliar número de horas, distribuir número de horas en distintas franjas horarias para permitir una mayor cobertura a las personas dependientes, sobre todo aquellas que no tenían red de apoyo familiar o informal. Y pues complementar con servicios como comida a domicilio, llevar menús a domicilios procedentes de programas como Talón Restaurante, aquellas personas que estuvieran afectadas o que tenían que estar aisladas o que era población de riesgo, y todo eso complementándolo con la red de voluntariado y de protección civil, que fue también fundamental para complementar la intervención y la acción social. Posteriormente, otro sector que entendíamos que también teníamos que hacer un refuerzo especial eran las familias más vulnerables y los menores. En nuestro caso, todo lo que hemos llevado a cabo siempre intentamos hacerlo dentro de mantener los circuitos ordinarios en la medida que pudiéramos y mantenerlo dentro de la normalidad. Es decir, no distorsionar demasiado, que ya estaba bastante distorsionado, el proyecto vital de las personas, en la vida de las personas. Entonces, para ello lo que hicimos fue, nosotros ya tenemos en los colegios de la ciudad pues, comedores escolares, mantener en la medida que podíamos no la asistencia al colegio ni al comedor, porque obviamente estos servicios estaban totalmente inactivos, pero sí que las familias pudiesen acudir a recoger los menús escolares en su centro escolar.
Si no podían, pues nuevamente el acompañamiento de protección civil y de voluntariado estaba presente para que esas familias pudiesen disponer de esos comedores, de esos menús escolares. También complementamos con los comedores sociales, tenemos 2 comedores sociales municipales que ofrecían menús diarios a población que tenía una situación de necesidad, y lo mismo, complementábamos esa situación para cubrir lo que era la parte de la alimentación. Pero también había que cubrir otras necesidades, no solo la alimentación, que es cierto que es una de las partes fundamentales, como era, por ejemplo, la atención de esos menores en ese estado de confinamiento. Es decir, que menores nosotros sabíamos que familias podían tener dificultades en la convivencia porque había ya indicadores de riesgo previos, había una situación de vulnerabilidad y era necesario reforzar esa atención y esa intervención. Igualmente con el ámbito escolar, es decir, desde el ayuntamiento se crean programas específicos para que aquellos menores que tenían dificultades pues, para acceder a las actividades escolares, pues poder nosotros también llevarlos a los domicilios, reforzarlos a través de un programa que se creó al efecto en el Ayuntamiento de La Coruña. Igualmente, todo lo que es las actividades socioculturales que se venían desarrollando en la red de centros cívicos con carácter preventivo, se mantuvieron vía online. Entonces, para todos los sectores, para menores, para mayores, actividades que les permitía pues, no desconectar con la red de centros cívicos y mantener una cierta normalidad y una cierta dinámica en distintos ámbitos, en actividades físicas o en actividades de ocio o de otro tipo. Posteriormente, el trabajo con las entidades. Yo me quiero ahí también parar un poco. El trabajo con las entidades, como decía antes, fue un eje estratégico importantísimo, porque generamos una alianza, porque fuimos capaces eso de coordinarnos y de no duplicarnos, de tener una información, de compartirla y de estar todos a una, en la misma situación, compartiendo lo que decía antes, incluso la intervención. Entonces, Ana, eso para nosotros... terminando, perdona. Ay, ya se me acaba el tiempo, me quedan 2 minutos rápidos. Ve terminando, venga. Bien, los dispositivos especiales que creamos, pues montamos una segunda casa de acogida prácticamente, tenemos una y fuimos montando otra, y también un dispositivo especial para las personas que estaban en situación de calle, y ahora montamos uno segundo porque, bueno, pues era una población muy vulnerable y que teníamos que darle protección. Y paralelamente siguieron otros servicios que venían funcionando, como pues la casa de acogida, por supuesto, el Centro de Información a las Mujeres, el COF, etcétera. Por último, retos de futuro. Y entonces ahí me dejas 2 minutitos y ya acabo. Me parece muy importante, aparte de la experiencia y de poderla compartir, destacar hacia dónde vamos. Me parece que esto nos está dando la oportunidad, como decía al principio, de interactuar de otra manera. Es decir, nuestro bien protegible es la interacción social, pero ahora tenemos la oportunidad de ponerla más en valor que nunca y no es necesario que esa interacción sea presencial. De hecho, lo estamos viendo, es decir, estamos haciendo telemáticamente, telefónicamente y presencialmente no siempre es necesario que sea así. Nos parece importante también cuidar a los profesionales. Vamos a partir de una situación de sobrecarga importantísima y esos profesionales tienen que estar cuidados porque tienen que estar con toda la energía para poder enfrentarnos a lo que nos va a venir. Estamos cribando la demanda y estamos viendo que un 40 o 45% de lo que nos está entrando es población nueva, que no había accedido al sistema, y población pues, que en algún momento, pues hace mucho tiempo tocó de alguna manera con el sistema, pero que en estos momentos no tenía contacto con nosotros. Estamos hablando de economía sumergida, de empleos en precarios, de ERTES y demás. Es el momento de generar alianzas con un modelo mixto, un modelo ágil que incorpore otros sistemas, que incorpore a las entidades, y también una cuestión muy importante es de agilizar procedimientos. Nosotros hemos hecho alguna medida en el Ayuntamiento de La Coruña de agilizar procedimientos y entendemos que lo que es la valoración social tiene que ser vinculante y tiene que ser perceptiva y tiene que facilitar y simplificar todos los procedimientos administrativos para que esa persona pues, tenga cubiertas sus necesidades y las ayudas pertinentes. Y por último, decir que esto es una oportunidad, que es un reto para todos y que creo que vamos a salir reforzados de esta situación y que vamos a empoderar el trabajo en la comunidad y en este caso en los servicios sociales comunitarios. Muy bien, pues muchas gracias, Ana, por aportar tu experiencia. Y entonces, pues, bueno, en el chat se ha generado, mientras tanto, un cierto debate sobre si el reconocimiento de los trabajadores sociales tiene que existir per se, dentro del marco sanitario, sobre todo, o a partir de también de que nosotros se vaya ganando ese reconocimiento, pues como está pasando ahora, con esas aportaciones que también se pueden hacer.
Entonces, bueno, ahora al final, a Luz y a ti os preguntaré por qué creéis acerca del reconocimiento, pero aprovecho para enlazar ya con la siguiente ponencia y planteando lo que tú estabas planteando sobre las alianzas con el tercer sector y cómo compartir esa intervención con el tercer sector. Muchas gracias, Ana. Paso con Juan Carlos Espejo. Juan Carlos Espejo. Buenas tardes. Juan Carlos. Hola. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, se te escucha perfectamente, sí. Gracias. Él es presidente de la Asociación Prodiversa, es una asociación que lleva muchos años trabajando en muchos ámbitos, ámbitos también que tienen que ver con la emergencia en países como Haití, ¿no? En situaciones muy delicadas y sobre todo tiene una larga trayectoria en torno al colectivo de inmigrantes, ¿no? En ese sentido, bueno, pues ahora mismo también están participando de alguna manera su asociación conjunto con otra en la Mesa Local de Intervención de Málaga y, bueno, pues en la Mesa de Coordinación. Y bueno, por lo que hago, te doy paso aprovechando el hilo de lo que planteaba con la alianza del tercer sector. ¿De acuerdo? Voy al hilo, además, ¿no? Me deja Ana, además, el capote puesto para seguir. Porque es verdad que en situaciones de crisis la coordinación y la complementariedad entre los servicios sociales, los sistemas sociales y también de salud, ¿por qué no? Y las entidades de ese sector se hace cada vez más importante, ¿no? Quiero agradeceros, por supuesto, la invitación y decirle a toda la gente que nos está oyendo que la siento muy cercana, pese a la distancia, pese al medio, que como decía alguien antes, es un medio que está cogiendo calor, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Yo quiero primero poner en contexto el tercer sector, porque después me voy a fijar o voy a intervenir más desde el punto de vista de mi organización, pero me parece importante saber a qué nos referimos con el tercer sector, sabiendo que desde el trabajo social lo conocéis perfectamente, ¿no? Pero las entidades sociales, las asociaciones, las ONG, fundaciones, sea cual sea su perfil jurídico y el nombre con el que le llamamos, constituyen hasta 30.000 organizaciones en España que se dedican a la acción social. Y esas 30.000 organizaciones tienen hasta 500.000 de personas trabajando, de profesionales, en sus filas, que pueden complementarse además se calcula que unas 200.000 personas entre voluntarios, personas asociadas, colaboradores, etcétera, ¿no? Es un volumen grande, es un movimiento muy heterogéneo, pues por sus sensibilidades, por los objetivos, por los sectores en los que trabaja o territorialmente incluso, ¿no? Son muy diferentes y muy heterogéneas en sus líneas, ¿no? Abarcan un trabajo inmenso en multitud de sectores, en colectivos en riesgo o en exclusión, en discapacidades menores, en violencia de género, juventud, salud, migraciones, etc. Otra característica que me parece fundamental es que son organizaciones muy pegadas al territorio y a las personas. Las organizaciones están donde están los problemas, donde está la gente más vulnerable, donde están las personas que necesitan de estas organizaciones. Y hablando de necesidad, el 60% de las organizaciones sociales la promueven y participan las personas que sufren el problema a la que la asociación se dedica. El 60% de estas entidades, que también me parece interesante porque, y se ha dicho ya aquí, que lo importante que es ser protagonista de tu propia solución, ¿no? O ser partícipe de la misma, ¿no? Otra característica fundamental es que trabaja en red. Estoy hablando en un plano muy general, ¿no? Pero las organizaciones estamos acostumbradas a trabajar unas con otras en redes más o menos formales y también a trabajar con otras entidades, con otras administraciones, con empresas, con multitud de entidades, con las universidades, para conseguir nuestros objetivos o los objetivos de un tercero, ¿no? Con todo esto vengo a decir que la fuerza del tercer sector es muy potente para la política social, para la intervención social, y muchas veces muy denostada, y muchas veces
la podemos hasta, depende del punto de vista y de quien lo mide, podemos verlo hasta como competidores, ¿no? Pero yo creo que en su generalidad las organizaciones tienen el concepto de que son complementarias a la política social y son necesarias también para la construcción de esa política e intervención social, ¿no? Además, también estamos acostumbrados a las crisis, ¿no? Tú decías, nosotros hemos participado en otras crisis, la de 2008 es una crisis en la que nos afectó y nos afectó mucho. Esta no es igual en su origen, pero va a ser igual en las consecuencias que va a tener, ¿no? Con lo cual, todas las organizaciones también tenemos un plan de contingencia ante la crisis, ¿no? O ya sabemos manejarnos en un medio de crisis. Una cosa que nosotros hemos aprendido de otras organizaciones que trabajan, por ejemplo, en Haití, es que la primera respuesta, que se tiene que llamar respuesta rápida y seguridad, tiene que ser inmediata. Nosotros de un día para otro, Prodiversa de un día para otro, dejó su espacio de confort, como todos, ¿no? Aquí no somos un caso especial, pero de un viernes a un lunes tuvimos que decidir miles de cosas, ¿no? Y bueno, pues lo primero que decidimos es que teníamos que tener más coordinación. Si ya la teníamos, había que multiplicar. Antes lo decía Jaime o Antonio, me parece. Tenemos que tener más coordinación, y más coordinación es más información circulando, ser más propositivo y más gente decidiendo sobre lo que sabe. Eso es, yo añadiría, en más coordinación y más descentralización de las decisiones. Yo soy el director de la organización, pero las decisiones en un momento de crisis hay que tomarlas por aquel que se encuentra con el problema, ¿no? Nosotros tuvimos que en primera instancia ver qué se quedaba como servicio indispensable, que en nuestro caso son 2 centros de menores con 47 chicos y chicas, los elementos de protección y equipamientos para el confinamiento y un plan de contingencia para los centros de menores, que también se ha dado aquí, se ha pronunciado aquí el tema. Bueno, en la primera semana hubo varios contagios entre los profesionales, pues una lista de personas de las que nos íbamos a nuestra casa que podíamos suplir a los profesionales, que finalmente no hizo caso. Y también decidir quiénes van al teletrabajo. Esos fueron los 10 primeros días de confinamiento, incluido el fin de semana, ¿no? Todo esto fue decisiones rápidas, ¿no? Los objetivos pues, fueron minimizar el impacto del frenazo en seco, ¿no? O sea, más coordinación, más tal, o sea, cómo vamos a frenar todo lo que nos venía encima, ¿no? Entrar en contacto con las personas para las que trabajamos, eso fue fundamental, porque cortábamos la entrada principal, que era lo presencial, era nuestro centro de trabajo donde las personas estaban acostumbradas a venir. En esas 2 primeras semanas, vía teléfono, WhatsApp, email, nos pusimos en contacto con las personas para las que trabajamos, que en torno son a 1.200 personas, sobre todo con los 80 menores con los que acompañamos en el refuerzo escolar, para saber qué les hacía falta, qué necesidades tenían para poder seguir con sus tareas escolares, con el apoyo que nosotros le dábamos, etcétera. Y conocer la situación y canalizar las necesidades y demandas que tenían las familias, ¿no? A las que atendemos normalmente, que cambiaban radicalmente de un viernes a un lunes. O sea, si la necesidad era un empleo el viernes, el lunes es que no tengo de comer, ¿no? Otra de las necesidades, coordinarnos con otros actores, con otras redes como EAPN, con el ayuntamiento, con otras entidades que estuvieran participando en la situación de emergencia. El resultado de eso en las 3 primeras semanas pues son 250 atenciones, reparto de tarjetas monederos,
información sobre ERTE, despido, violencia de género, derivación a los servicios sociales comunitarios, orientación laboral y pongo aquí hasta gestión de un microcrédito, porque en medio de todo este caos había alguien que era capaz de emprender un algo, ¿no? Un caso muy particular, ¿no? Y ahora estamos trabajando en el tema de post-confinamiento. Todo eso ha llegado a una rutina, digamos, ¿no? En estas 7 o 8 semanas, las 2 primeras semanas pudimos armar una rutina de trabajo, ¿no? A partir de hace 10 días hemos empezado a trabajar en el post-confinamiento. ¿Cómo vamos a trabajar por ahí, ¿no? Y ahí es donde están las oportunidades y los retos, ¿no? Primero sabemos que vamos a necesitar elementos de protección, EPI, equipamiento nuevo, higiene y sobre todo muchos protocolos. Protocolos nuevos con los que no hemos utilizado, sobre todo para las actividades de atención individual, atenciones grupales. Las atenciones individuales ya las tenemos protocolizadas a espera de información que nos pueda llegar o de requisitos que nos puedan poner en otros sitios. Y lo que nos queda por definir o estamos definiendo son las acciones grupales y formativas, los puestos que van a seguir en teletrabajo, porque nos hemos dado cuenta que muchas de las personas que íbamos a nuestro centro de trabajo, pues en realidad podemos hacer el mismo trabajo en casa y lo vamos a mantener. La ampliación de horarios para no coincidir, que curiosamente esto es facilitar también a las personas para las que trabajamos más acceso a nosotros, porque podemos ampliar los horarios de atención para que no coincidan los trabajadores, con lo cual ampliamos también las posibilidades de las personas a que vengan a ver, ¿no? Los puestos de trabajo que van a ser presenciales en cada centro de trabajo y los aforos que van a tener. Y lo más importante, la tecnología con la que vamos a trabajar, que a mí eso es lo que me parece que ha sido lo que hemos hecho de la necesidad una virtud, ¿no? Hemos conseguido que los 2 ideogramas japoneses para crisis, que uno es peligro y otro oportunidad, pues centrarnos mucho más en el de la oportunidad, ¿no? Que nosotros ya hemos decidido incluso la herramienta que vamos a utilizar, el Google Non-Profit Suite, en el que, bueno, pues esto mismo que estamos haciendo hoy hay capacidad, pero hay muchas más herramientas que podemos utilizar. Y internamente sabemos que vamos a necesitar de mucha formación y de un cambio de mentalidad, pero nos obsesiona mucho que no seamos endogámicos y nos miremos solo a nosotros, sino que nosotros trabajamos para unas personas que ya parten de una desigualdad digital muy grande. Entonces, como innovación vamos a replantear todo el trabajo que hacemos en temas de alfabetización digital que llevamos y acceso a Internet, que llevamos muchos años trabajando a través de un centro de acceso público a Internet, en una barriada necesidad de transformación social, ese eufemismo que utilizamos, ¿no? Y entonces vamos a trabajar mucho más en capacitación, en alfabetización digital, en medios y acceso a Internet y en espacios donde poder acceder, donde estas personas puedan acceder digitalmente a nosotros o a otros recursos o a otros sistemas, ¿no? Una cabina de teléfono es lo que queremos un poco idear, una cabina digital de teléfono donde tú la documentación la puedas circular a cualquier profesional de los servicios sociales, ¿no? Capacitando a la gente, etc. Esto es más ambición o más sueño, pero habrá que hacerlo. Para finalizar, me parece, y sabemos que después de una crisis que no ha terminado, sino que lo social va a empezar ahora, y ya está empezando, nos hace falta mucha más coordinación, tanto interna como externa. Interna porque vamos a tener que adaptar, nosotros vamos a tener, todas las entidades y todos los sistemas van a tener que adaptar sus programas, sus intervenciones a las nuevas necesidades, al nuevo requerimiento que ya lo conocemos de la crisis de 2008, ¿no?
y además porque la información tiene que fluir, porque tenemos que coger pulso continuo a lo que está pasando, ¿no? Para acertar además en el tipo de intervención, en las políticas que hay que hacer para que sean eficaces y efectivas en todo eso. Y una coordinación externa. O sea, tú decías que estamos en la mesa local de emergencia social, sirve para la emergencia, pero queremos intensificar la incidencia social y la reivindicación, que no es más que participar en las políticas sociales. Acabamos de terminar, ayer lo decía José Manuel Ramírez, y es mejor poner el vídeo que hay de José Manuel Ramírez, el director de Centro y Servicios Sociales, del tema del sistema social, en qué se ha quedado, para decir que nosotros tenemos que construir de esto de una forma más holística e integral, y que ya tendremos que empezar a pedir no solo participar en las comisiones sociales de los ayuntamientos, sino también en la de economía, también la de salud, también en todas aquellas que se decide por unos colectivos, unas personas, unos problemas sociales que nunca terminamos de resolver, ¿no? Y eso es lo que me parece más fundamental, ¿no? Estupendo. Que hay que llegar a toda esa situación, ¿no? Tiene que reforzarse con inversión, con voluntad conjunta, y todo eso será siempre mucho más eficaz, más eficiente, y como decía ayer José Manuel, hasta más barato que la desigualdad, seguro. De acuerdo, Juan Carlos, pues muchas gracias por aportar tu experiencia y a la visión del tercer sector, que a mi modo de ver es muy importante. Y mientras tanto en el chat se están hablando de cosas muy interesantes que ahora voy a recoger, pero aprovechando la cuestión que planteabas en torno a esa necesidad y que planteaban también los anteriores ponentes de mayor alianza, de compartir la intervención, te planteo ya una pregunta más concreta, ¿no? Porque sí que es verdad que se están dando problemas a la hora de no compartir información, bases de datos con los propios servicios sociales, y cómo se está llegando a duplicar y a ver algunas distorsiones, ¿no? Importantes. Si sabemos que el tercer sector es un brazo importantísimo de la intervención social, pero no hay interoperabilidad entre los distintos sistemas, ¿no? Entonces, a partir de ahí te planteaba qué posibilidades, qué maneras podríamos atender todo esto. Mira, pues yo creo que es muy interesante la pregunta, porque además es muy práctica y muy actual. O sea, en Málaga, de donde hoy estoy hablando, las primeras 2 o 3 semanas se ha dado la doble valoración de las personas, ¿no? Y de las familias. La hacíamos nosotros porque el estar pegado al territorio de las personas supone que las personas, las primeras que acuden a nosotros en muchos casos, ¿no? Y determinamos sus necesidades, valoramos y lo pasamos a servicios sociales. Ahí volvía a empezar otra vez la valoración, ¿no? Yo no estoy buscando un culpable, estoy buscando con toda sinceridad una oportunidad de que también se reconozca que desde las entidades sociales, con el mismo tipo de profesionales, que tenemos trabajadoras sociales, trabajadores sociales, psicólogos, o sea, con equipos multidisciplinares que hacemos nuestro trabajo allí, pues también se pueda reconocer, claro que no es lo mismo, yo lo sé, pero que se pueda por lo menos acortar y no, sobre todo no duplicar el tema de las valoraciones sociales de la familia, que termina siendo pues al final un embrollo burocrático que en una situación de emergencia, pero en cualquier situación también, no es de recibo. La propuesta, la mesa técnica, ¿no? La mesa de urgencia. Y allí el contacto muy directo, ya vis a vis entre las trabajadoras sociales de las entidades y los servicios sociales comunitarios, donde enviamos la documentación. Eso lo hemos ido arreglando sobre la marcha, pero tiene que servir para esta situación y para siempre, ¿no? Tenemos que ser una complementariedad cuando los servicios sociales pues tienen 5.000 millones de euros menos que hace 10 o 12 años, ¿no? Entonces, esa fuerza que yo decía del tercer sector tiene que servir para complementar
esos servicios sociales. Estupendo, pues muchas gracias. Recojo Gracias. algunas propuestas del chat que decían que además que una renta básica se necesitaría una wifi básica también, ¿no? En temas de acceso, ¿no? De acceso a la... Me parece muy interesante lo de la cabina como punto de conexión para las personas que no tengan ese acceso, que hubiera una especie pues quizá, ¿no? Una pantalla donde fuera muy usable y una manera de también intercambiar documentación electrónica, ¿no? Quizá como una fórmula intermedia, ¿no? Hasta que haya mayor capacitación digital, ¿no? Se me consta que en eso se está trabajando en muchos CAPI, en muchos Guadalinfo y en muchas entidades sociales. Quizá tenemos que actuar más desde el ámbito social en ese sentido. Pues estupendo, pues te doy las gracias de nuevo. Y voy a recoger algunas cuestiones que tienen que ver con las preguntas que están planteando distintos participantes en el chat y que tiene que ver, a ver si soy capaz de integrar la visión, ¿no? Porque se está hablando de visiones muy interdisciplinares, de la necesidad de que participe la propia universidad en el planteamiento de soluciones, ¿no? De que estemos más cerca también de las realidades sociales, ¿no? De estas prácticas profesionales y de que pongamos un poco de mayor luz, ¿no? A estos procesos para encontrar mejores prácticas, ¿no? Quizá. Raquel Pelta apuntaba que todas estas soluciones que dais desde distintos ámbitos, servicios sociales sanitarios, servicios sociales comunitarios, tercer sector, cómo se puede canalizar para que se puedan diseñar estas soluciones nuevas, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el engarce, ¿no? El escalón que hay que subir, ¿no? Cómo podemos hacer que se puedan diseñar nuevas soluciones, porque planteáis cosas que son ya técnicas, ¿no? De algunas que tienen que ver con tecnología, o sea, que no se pueden solucionar las cosas solo desde la mirada del trabajo social, sino que hay que apoyarse en otras disciplinas para poder encontrar estas soluciones, ¿no? En la propia universidad también nos ocurre esto, ¿no? Tenemos que estar más cerca de los territorios. Y aprovechando esto, recojo la pregunta aprovechando que el interés de todo esto, quería preguntarle a las trabajadoras sociales, que no quería dejarme esa pregunta ahí, que preguntaban cómo se podría alcanzar mayor reconocimiento de la disciplina. Retomo con Luz y con Ana, para que seáis muy breve, porque hay que ir cerrando, por favor. Y dierais luz, aprovechando, valga la redundancia, Luz, para que dieras luz acerca de cuál sería la fórmula de reconocimiento de los trabajadores sociales. Luz o Ana María, cualquiera de las dos, ¿no? Tenéis el micro apagado, ¿eh? Eso sí os lo aviso, que tenéis que encender el micro. A ver, me activo yo y después complementa Luz. Bajo mi punto de vista, el reconocimiento pasa por liderar los sistemas públicos y sobre todo porque tengamos una mayor presencia en distintos ámbitos, no solamente en los servicios sociales municipales, sino en los servicios sociales sanitarios, en el sistema educativo, en el sistema de empleo. Es decir, tenemos que tener presencia en distintos sistemas donde la figura del trabajo social o de otras figuras vinculadas a lo social son muy necesarias para establecer las sinergias y las alianzas entre los sistemas. Y por otro lado también yo creo que tiene que haber, y lo comentabas tú, Joaquín, es un mayor acercamiento a la universidad y que haya una mayor proximidad y cercanía de lo que cotidianamente se está viviendo desde la realidad, y yo creo que en estos momentos pues hay un distanciamiento importante. Eso también facilitaría a que hubiera un mayor reconocimiento de la profesión. Y ahora ya dejo a Luz para que puntualice. Bueno, ya lo gracias por la brevedad en tu respuesta. Luz, tienes que enchufar el micro. Dale al micro. Ahí estamos, ¿no? Sí. Que un poco continúo en la línea que comentaba Ana. El reconocimiento viene, bueno, en nuestro caso, en trabajo social sanitario, en la práctica tenemos reconocimiento.
en nuestro día a día, en lo que es lo empírico, tenemos un reconocimiento de nuestra actividad con los profesionales con los que nos relacionamos. Creo que en el sistema sanitario el reconocimiento es de la organización, es de la estructura. Nos falta reconocimiento de la estructura. Es una estructura donde tradicionalmente pues es sanitaria, es el médico, era la figura de referencia. Luego se fue equilibrando con otros profesionales. Antes preguntaba a alguien, y he visto por ahí en el chat que alguien se quejaba de que si los trabajadores sociales proponían dirigir centros. No se trata de dirigir nada. El médico es el médico, la enfermería, tenemos campo para todo, pero hay ámbitos que nosotros lideramos muy bien, como es el sociosanitario, por ejemplo, mejor que ningún otro profesional. Entonces, es el propio sistema el que nos tiene que reconocer primero como servicios, como jefaturas de servicio, personal de gestión, porque si no, no podemos hacer programas, no podemos estar en la base y hacer de todo. No se nos puede pedir que seamos personas para todo. Tenemos nuestras limitaciones. Tiene que haber personal de gestión, tiene que haber reconocimiento. El sistema sanitario funciona por un reconocimiento de lo sanitario, si no ya nos dejan fuera de muchísimos circuitos, de muchos. Por ejemplo, para acceder a la historia sanitaria hemos tenido que forzar muchísimo el sistema. Era impensable que el médico pueda trabajar sin que tenga las características sociales accesibles. Pues la estructura sanitaria no nos lo facilita por ley. Hemos tenido que forzar el sistema. Por lo tanto, en nuestro caso pasan por un reconocimiento del sistema de abrir campo a lo social y de reconocernos en los puestos de gestión y en los puestos de dirección y reconocernos como personal sanitario. Y luego, bueno, el acercamiento a la universidad, siempre creo que la universidad se tiene que acercar a la práctica, al día a día, y nosotros también a la universidad. Creo que esa relación sería muy beneficiosa para ambos y bueno, y con el tercer sector y con las entidades sociales, nosotros ya es el día a día, trabajamos muy, muy cerca. El tercer sector en salud es muy potente, aporta muchísimo, resuelve muchísimo y tenemos realmente también, nos estamos posicionando por lo menos en mi área, como las interlocutoras con el tercer sector. Quiero decir, el tercer sector también tiene que reorganizar cómo relacionarse con el sistema. No puede entrar y ubicarse dentro del sistema. Tiene que establecer unas relaciones que creo que es trabajo social quien puede ser un poco el interlocutor y los líderes de esa relación para enriquecernos entre todos, igual que con los servicios sociales. De acuerdo. Pues muchas gracias, Luz, por tu aportación. Con esto yo simplemente, y aprovechando la conexión con la universidad, pues doy las gracias a todos por la participación y cedo la palabra a Chaime para que ya pueda ir concluyendo. Pues muchas gracias. Yo he disfrutado bastante de lo que he estado escuchando. Creo que me escucháis, ¿verdad, Joaquín? Sí, te escuchamos. Muy bien, pues yo creo que este segundo seminario nos ha servido para escuchar 3 aproximaciones complementarias entre sí y me gustaría resaltar 3 elementos que en el fondo conectan con lo que ha dicho Antonio López al comienzo. El primer elemento, en situaciones de emergencia nos toca pasar de la rutina burocrática a la anticipación proactiva. No basta con quedarse en la burocracia que de alguna forma pues nos parapeta detrás de un despacho. No basta con quedarse en una burocracia que tramita expedientes, hay que pasar a otra actitud. En segundo lugar, las emergencias exigen coordinación y cooperación tanto hacia dentro de la institución como entre instituciones y organizaciones, tanto dentro de las administraciones públicas como con las entidades del tercer sector, pero sobre todo entre personas, porque en realidad la clave de todo esto pasa por la anticipación en el diseño de esquemas de coordinación y de gestión, pero entre personas, no es pura teoría, somos personas que gestionamos y hacemos cosas con otras personas. Y en esto también me vuelvo a apoyar en lo que decía Antonio al comienzo, ¿no? Que hemos de trabajar con aprendizajes, prácticas, conocimientos, habilidades, que por cierto se aprenden en la academia, porque antes de llegar a la profesión, a ejercer una profesión en cualquier organización, necesitamos estar en contacto con ese conocimiento que nos
facilita unas competencias que precisamente en esa dinámica de feedback entre organizaciones, entre administraciones públicas y la propia universidad, tenemos que ir mejorando y adaptándonos. Por ejemplo, en las competencias digitales que ninguno de los que estamos aquí nos formaron en eso porque no había lugar. Las generaciones nuevas que tenemos en las facultades tienen que empezar a trabajar este tema. Y el tercer elemento que quería destacar ahora es una cuestión que tiene que ver con que las emergencias siempre obligan a improvisar, a inventar, a buscar respuestas novedosas a lo emergente y, en cierta forma, a lo que es inusitado. No era algo común tener el COVID entre nosotros. Pero en esto yo creo que pasa como con la música, ¿no? Que es necesario entrenarse, hacer muchas escalas. Si alguien toca el piano y quiere hacer una sesión de jam session o jazz o con alguien, pues hay que tener mucha práctica, hay que dominar las herramientas, las metodologías, los instrumentos para poder responder a lo que quieres hacer nuevo, que es imprevisto de alguna manera, ¿no? Por eso tenemos que prepararnos para lo imprevisible, usando y construyendo mejores tecnologías que nos permitan aplicar las mejores soluciones disponibles. Y en esto, al escuchar a Luz cómo ha aprendido del Prestige y lo que han ido haciendo, o a Juan Carlos con lo que su organización trabajó en Haití, pues yo creo que tenemos un ejemplo ya. Bueno, y termino para no alargarme más. Esta situación de estado de alarma, yo también diría de arresto domiciliario, va a terminar. Esperemos que acabe ya pronto y nos toca ya atender a los efectos sociales provocados. Tendremos que responder a los problemas sociales y cuidarnos mutuamente. En eso contamos con herramientas que se han hecho más patentes con la aceleración del trabajo social digital. Nos toca utilizar y mejorar estas tecnologías de las que hemos hecho de la necesidad virtud. Internet empezó en los años 60, el primer correo electrónico es de los años 80, el primer navegador es de 1994, los móviles están aquí desde hace ya un tiempo. Bueno, pues tenemos que seguir pensando, investigando, diseñando y aplicando. Y yo creo que eso es precisamente lo que esperamos trabajar la próxima semana en el tercer seminario sobre tendencias y escenarios de futuro. Le dejo la palabra a Antonio López para que él pueda cerrar este segundo seminario y también esperamos tener ya, al poco de terminar la sesión, en YouTube este vídeo colgado para que quien no haya podido participar lo pueda escuchar luego cuando quiera. Antonio, todo para ti. ¿Antonio? Hola, estoy aquí. ¿Me oyes? Sí, muy bien. Perfectamente, perdón. Iba a decir que estaba diciendo, ¿no?, que muchas gracias a Luz, a Ana, a Juan Carlos, a Chaime y a Joaquín por este proyecto. Yo lo primero que tengo que decir, que me encanta, es que estamos entregados a la práctica en la academia. En la academia estamos entregados. Nosotros hemos organizado esto precisamente, y fijaros todos los ponentes que habéis estado, porque necesitamos escuchar a los profesionales y estar cara a cara trabajando conjuntamente, ¿no? De cara a eso, lo que pensamos honestamente es que cuanto mejor científicos, profesionales, expertos seamos, mejor nos va a ir. Y le va a ir sobre todo a nuestros conciudadanos. Conforme más conocimiento experto pongamos sobre la mesa, conforme más debates como este, que vamos a hacer muchos en el canal de YouTube que hemos creado, conforme más información esté en nuestras manos, en las manos de los demás, conforme más diseminemos, mejor le va a ir a nuestros conciudadanos y a nosotros. Y por eso quería presentaros la próxima sesión, que es el próximo jueves 7 de mayo. Estamos todavía dentro del confinamiento. Han sido, por lo tanto, 3 sesiones. Ya esta es la segunda. Iremos a la tercera el próximo jueves. Estáis todos y todas invitados, por favor. Vamos a tratar sobre tendencias. Primero, sobre nuevas formas de diseñar los servicios sociales, introduciendo el codiseño, el diseño creativo. ¿Cómo podemos afrontar esta forma de coordinación? En segundo lugar, el análisis de los retos en algunos entornos distintos, como es el rural y la España vaciada. ¿Qué podemos hacer cuando hay esa dispersión del usuario frente a la concentración en las grandes ciudades? Tenemos que darles voz también. Y en tercer lugar, nuevos desarrollos tecnológicos que nos pueden permitir abordar todo esto. Va a ser una sesión de clausura estupenda, como la de hoy, como la primera, y todo eso bajo el enfoque de esta perspectiva científica, sobre que somos profesionales y somos científicos y tenemos una formación académica y queremos, porque aplicamos la ciencia y tenemos conocimiento experto, contribuir como profesión de ayuda al bienestar de nuestros conciudadanos. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por contribuir al éxito de esta iniciativa y la verdad, como es para vosotros, pues os damos las gracias y os esperamos el próximo día. Pues muy bien, quedamos emplazados para la semana que viene y un abrazo a todos, nos vemos la semana que viene. Quien quiera evaluar
sesión, pues tiene aquí el enlace para poderlo visitar y a partir de ahí poner su opinión. Un fuerte abrazo. Que vaya bien.